¿Te has preguntado alguna vez por qué nos aterrorizaban tanto los primeros juegos? Hoy en día vemos los polígonos toscos y nos da risa, pero en aquel entonces el miedo se te metía en los huesos y no era casualidad, era la retorcida genialidad de su director Shinji Mikami. Mikami no quería asustarte con monstruos saltando a la pantalla cada 2 minutos. Él entendía el miedo psicológico, sabía que el peor monstruo es el que tú mismo creas en tu cabeza. Por eso implementó cámaras fijas. Hoy muchos las critican, pero era una trampa claustrofóbica perfecta. Caminabas por un pasillo hacia la pantalla, viendo solo a tu personaje de frente, pero era completamente un punto ciego a lo que venía a continuación. Escuchabas un gemido gutural, un arrastrar de pies asqueroso sobre la alfombra, pero no veías nada. El juego te obligaba a imaginar el horror antes de mostrarlo, te envolvía en una paranoia. Y luego estaba el control, ese famoso control de tanque que hacía que girar fuera un total calvario. Mikami lo diseñó así a propósito, quería quitarte el control total, quería que sintieras el peso de la torpeza humana, la desesperación absoluta de intentar darte vuelta para apuntar mientras una criatura deforme caminaba lentamente hacia ti. En los primeros Resident Evil, el verdadero terror no era morir, era la agónica certeza de saber que estabas completamente indefenso. Detrás del desarrollo de 1996 se esconde la historia de un hombre obsesionado con el cine de terror occidental. Shinji Mikami era un devoto absoluto de George Romero y sus zombies, pero su mayor inspiración para la atmósfera fue El Resplandor de Stanley Kubrick. Él quería replicar esa opresión de estar atrapado en un lugar lujoso, enorme, pero completamente muerto. Al principio, Mikami quería que el juego fuera en primera persona. Visualizaba una experiencia inmersiva total. Sin embargo, la primera PlayStation no tenía la potencia suficiente para renderizar entornos tridimensionales detallados con esa perspectiva. Lejos de rendirse, Mikami vio el juego francés Alone in the Dark, descubrió los fondos prerenderizados y decidió adaptarlos, convirtiendo una limitación técnica en la mayor virtud de la saga. Pero el desarrollo estuvo lleno de locuras. ¿Te acuerdas de la mítica introducción cinematográfica con actores reales? Fue un auténtico desastre. Mikami contrató actores americanos amateurs en Japón. Se rodó en una noche gélida junto al río Tama, bajo una plaga de mosquitos gigantescos. El actor que hacía de Chris Redfield fumaba a escondidas y Mikami, frustrado porque no sabía hablar inglés, se comunicaba con ellos a base de gritos y gestos. El resultado fue una intro sumamente cutre, digna de una película de serie B, pero que hoy en día destila una nostalgia inigualable. Además, Mikami impuso una regla de oro muy estricta a su equipo de programadores. Los zombies nunca deben dar pena. Hubo debates en Capcom porque algunos querían que los zombies mantuvieran rasgos humanos, como llorar. Mikami se negó completamente. Tenían que ser monstruos puros, caníbales implacables, para que el jugador nunca dudara en apretar el gatillo. Y hablando de apretar el gatillo, ¿recuerdas la economía de guerra de la mansión? Cada bala encontrada en un cajón polvoriento era un milagro. Cada cargador vacío te provocaba un sudor extremadamente frío. Mikami nos dio una de las mecánicas más estresantes de la historia de los videojuegos. El inventario limitado de 6 u 8 espacios. Tenías que elegir entre llevar una llave para avanzar o la última carga de escopeta para sobrevivir. ¿Y el nombre? ¡Qué curiosa historia! En Japón, el juego se llamó Biohazard, pero cuando Capcom intentó registrarlo en Estados Unidos, descubrieron que era imposible. Ya existía una banda de música de Nueva York y un juego de ordenador para DOS con ese mismo nombre. Capcom organizó un concurso interno entre los empleados para buscar un título alternativo. Un diseñador propuso Resident Evil por lo de la mansión. A Mikami inicialmente el nombre le pareció ridículo y comercial, pero no tenían otra opción. El resto es historia. Entre tanta tensión, horror y escasez, Resident Evil nos regaló el momento más hermoso de nuestras vidas como jugadores. Caminabas herido, arrastrando una pierna con la pantalla parpadeando en rojo y sin munición alguna. Abrías una puerta cualquiera, rezando para no encontrar otro horror allí dentro. Y de repente, la paleta de colores cambiaba, los tonos oscuros daban paso a una luz cálida. La música de tensión se apagaba y empezaba a sonar esa melodía de piano celestial, pacífica, casi religiosa. Era la habitación de guardado.
Allí, frente al baúl interdimensional y la vieja máquina de escribir, nos sentábamos a respirar. El pecho se desinflaba, sabíamos que, mientras no cruzáramos esa puerta morada, el infierno exterior no podía tocarnos. Nos sentíamos a salvo. Esa melodía compuesta por Masami Ueda se convirtió para toda una generación en el concepto universal de un hogar. Gastar una cinta de tinta para escuchar el traqueteo metálico de las teclas era un ritual sagrado. Pasaron los años. Dejamos atrás la mansión Spencer. Vivimos la caída y la destrucción de Raccoon City con Leon y Claire. Soportamos el acoso implacable de Némesis gritando nuestro nombre en la niebla. E incluso viajamos a aquel pueblo rural de España donde el propio Mikami regresó para revolucionar la industria una vez más con la cámara al hombro en Resident Evil 4. Crecimos, nuestras vidas cambiaron. El miedo en los videojuegos evolucionó, se volvió algo hiperrealista, regresó a la primera persona, se transformó más en acción. Pero la esencia original sigue grabada en nuestras tarjetas de memoria del alma. Hoy, miro esos gráficos cuadriculados, las actuaciones de voz exageradas y las pantallas de carga disfrazadas de puertas abriéndose lentamente. Y no veo limitaciones de hardware de en 1996. Veo mi infancia, veo mi adolescencia, veo las tardes lluviosas compartiendo el mando con un amigo o un hermano, saltando del susto cuando los malditos perros atravesaban la ventana del pasillo. Han pasado décadas. El mundo de hoy es un lugar muy diferente, a veces más aterrador que la propia ficción. Pero a veces, cuando afuera hay tormenta y mi casa se queda en completo silencio, cierro los ojos y vuelvo a escuchar el eco del péndulo en el vestíbulo principal. Porque no importa cuántos juegos nuevos salgan, ni qué tan reales sean los gráficos del futuro, una parte de mi corazón siempre se quedará atrapada en esa mansión. Gracias, Mikami, por enseñarnos a amar el miedo. Gracias por todos los recuerdos. Si el video te gustó, compártelo con un amigo, regálame tu like y comenta en la caja. Suscríbete para más contenido como este. Recuerda, soy Sociedad del Reset.